Buenas noches, somos el GAES 4. Realizamos 15 preguntas orientadas al modelamiento y relacionamiento de datos en una entidad financiera, que le sirve como checklist para el modelamiento de los datos. Están los siguientes procesos: la minería de datos, base de datos, Big Data y las técnicas de gestión de datos masivas. A modo de resumen, explicaremos cada uno de los temas. En la minería de datos es el proceso de excavación en monumentales bases de datos o Big Data para descubrir anomalías y patrones con el fin de transformarlos en información de valor. Es como si tuviéramos una bolita de cristal en el computador. Las entidades bancarias recurren a la minería para entender mejor los riesgos del mercado, aplicando la clasificación crediticia, el sistema inteligente antifraude para analizar transacciones, movimientos de tarjetas y datos financieros de los clientes. Pero ¿por qué es importante la minería de datos para las entidades? Porque mejora el negocio, ahorra dinero, impulsa una ventaja competitiva, mejora la experiencia del cliente e identifica nuevos clientes y fuentes de ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre minería de datos y recolección de datos? La minería se dedica al análisis de grandes cantidades de datos para derivar tendencias, mientras que la recolección consiste en extraer los datos de diversas fuentes para luego construir el análisis. Base de datos. La base de datos es una gran cantidad de datos relacionados entre sí, los cuales son almacenados en un soporte informático implícito. Aquí se lleva a cabo la gestión del sistema de gestión de base de datos, el cual es un software que le permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a esta base de datos. En esta gestión existe un lenguaje que permite especificar las estructuras, los tipos de datos, las restricciones aplicadas en estos datos almacenados. Para la implementación de una base de datos en una entidad financiera se tienen en cuenta las siguientes características, como es la estructura de datos, donde se definen las tablas, los índices de relaciones entre archivos, los formatos y la forma de almacenar esta información financiera. También se debe desarrollar el sistema de gestión de base de datos, una recopilación de almacenamiento de datos, donde se llevan diferentes transacciones o cuentas bancarias, registros de los clientes, etc. Un cumplimiento de una normativa y de seguridad donde el sector financiero debe de manejar una información confidencial e implementar las medidas de seguridad como el cifrado de datos, el control de acceso, la autoidentificación del usuario, entre otros. También se lleva a cabo un respaldo y una recuperación de datos donde se establecen unas políticas para garantizar que la entidad financiera respalda de manera regular y segura estos datos. Y la integración y la aplicación de estos sistemas, los cuales nos permiten utilizar en tiempo real esta información para una toma de decisiones, de generación de informes y la automatización de esta información. Big Data. El Big Data es un término que se refiere al procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos que provienen de diversas fuentes, como aplicaciones, transacciones electrónicas o registros de máquinas. El objetivo del Big Data es encontrar patrones, tendencias, predicciones o estadísticas que puedan ser útiles para la toma de decisiones, la optimización de procesos, la innovación o la generación de valor. El Big Data se caracteriza por volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. El volumen se refiere a la cantidad de datos que se generan y almacenan. La velocidad a la rapidez con la que se producen y se transmiten. La veracidad
a la diversidad de tipos y formatos de datos, que pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. La veracidad hace énfasis a la calidad y exactitud de la información. Y el valor, el contenido de los datos, debe suministrar información que genere utilidad en la entidad. El Big Data tiene múltiples beneficios, como mejorar la eficiencia, la competitividad, la personalización, la seguridad o la calidad de los productos y servicios. En cuanto a las técnicas de análisis de datos masivos, encontramos que las técnicas se desarrollan sobre datos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos las técnicas de análisis cuantitativo analizan datos mediante el método estadístico que permite recolectar, organizar, resumir y analizar los datos mediante un método científico. Estas técnicas permiten analizar todo lo que se puede medir o contar para poder generar datos numéricos o estadísticos y así obtener opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya seleccionado como objeto de estudio. Las técnicas de análisis cualitativo extraen conclusiones de datos no estructurados o descriptivos que no son expresados de manera numérica o estadística, sino de forma textual o narrativa. Este análisis permite conocer realidades objetivas de los clientes que se pueden clasificar en interpretativos y etnográficos. Hay diversas técnicas de análisis de datos, tanto manuales como sistematizadas. Entre las manuales encontramos la media aritmética, la desviación estándar, la técnica de regresión o prueba de hipótesis. Por la parte sistematizada encontramos el aprendizaje automatizado, las redes neuronales, árboles de decisión y algoritmos genéticos. Estas técnicas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos toman la información y la transforman generando conclusiones para la mejora continua de la organización, donde el experto a través de los datos presenta conclusiones y propuestas de mejoramiento y valor a los procesos de una organización, buscando prevenir posibles eventos del futuro que atenten la estabilidad de esta. Para ello, aplican modelos acorde a la necesidad de la organización, como lo son formulación, previsión, valoración y reseñar. A continuación, presentaremos algunas recomendaciones en torno a estas áreas de la gestión masiva de datos, en torno al modelamiento y relacionamiento de datos. Una de las recomendaciones que se le hace a la entidad financiera es que determine sus objetivos, seleccionen la limpieza, el enriquecimiento, la reducción y la transformación de las bases de datos, para luego determinar el modelo o técnica a utilizar y por último hacer un análisis de sus resultados y verificar que los resultados obtenidos por el análisis estadístico tengan coherencia para así tomar muy buenas decisiones. La implementación efectiva de la base de datos y su gestión en el sector financiero debe ser fundamental para la gestión eficiente y la información y la provisión de servicios financieros que sean seguros y precisos para los clientes. Así, de esta manera se facilita la generación de la información y el análisis que respalden la toma de decisiones y por ende se realicen estrategias en pro de la entidad y en beneficio de los clientes. Algunas recomendaciones para las entidades financieras son sobre el Big Data, definir los objetivos y las necesidades que se quieren cubrir con el Big Data. Es importante tener claro qué tipo de datos se van a recoger, cómo se van a almacenar, procesar y analizar y qué resultados se esperan obtener. Elegir las herramientas y las plataformas adecuadas para el manejo del Big Data. Existen diversas opciones en el mercado, tanto de software como de hardware, que facilitan el trabajo con el Big Data. Es conveniente evaluar las ventajas y las inconvenientes de cada uno, así como el costo y el rendimiento que ofrece. Contar con un equipo humano cualificado que se encargue de gestionar el Big Data. El Big Data requiere de profesionales con conocimientos y habilidades específicas como gestores, arquitectos de datos, analistas, científicos de datos, etc. Es fundamental formar y capacitar al personal para que pueda aprovechar al máximo el potencial del Big Data. Implementar y mantener un centro de comando de crisis que supervise el funcionamiento del Big Data y resuelva los posibles problemas que surjan. El Big Data
implica riesgos de seguridad, privacidad, calidad y legalidad de los datos, por lo que es necesario contar con un sistema de control y alerta que garantice el cumplimiento de las normas y la protección de los datos. Por último, respecto a las técnicas de análisis, se recomienda para una adecuada, eficiente interpretación de los datos, se recomienda a la entidad financiera reconocer las variables relacionadas directamente con el interés del experto, sistematizar toda la información recolectada teniendo en cuenta la codificación, tabulación y tratamiento estadístico de datos y diseñar una matriz de datos y almacenar toda la información en un archivo en un software adecuado que permita tener una lectura precisa de la información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Listo, compañera, muchas gracias.